Sofía siempre había sabido que no pertenecía a ese mundo. Cada mañana, cuando cruzaba las enormes rejas del Colegio Santa Florencia, lo hacía con el corazón encogido y una sonrisa ensayada. Caminaba por los pasillos como si las suelas rotas de sus zapatos no la delataran, como si su uniforme planchado con esmero en casa no tuviera ya los bordes deshilachados. El colegio era un lugar donde el estatus se respiraba. Las mochilas de diseñador, los celulares de última generación, las historias de viajes en yate o fiestas privadas eran el lenguaje común. Y Sofía, hija de una costurera y un electricista que trabajaban jornadas interminables, no hablaba ese idioma. Pero aprendió. No sabía cuándo exactamente comenzó a mentir, quizás cuando se dio cuenta de que las conversaciones a las que quería pertenecer hablaban de marcas y no de emociones, de destinos y no de sueños. Un día, en el almuerzo, dijo que su padre tenía una empresa de automatización. Al día siguiente, que su madre era diseñadora freelance. La mentira fue creciendo con la rapidez de una chispa sobre pasto seco. Usaba la ropa que su madre arreglaba de retazos, pero decía que eran de boutiques extranjeras. Usaba un celular de su prima para subir fotos ensayadas frente a espejos que no eran suyos. Y cada publicación era un ladrillo más en esa muralla que construía para ser vista, aceptada, admirada. Pronto, las chicas más populares comenzaron a notar su existencia. Camila, Martina y Valentina, el trío intocable del colegio, empezaron a invitarla a sus mesas, a sus fiestas. Nadie dudaba de la veracidad de sus historias, la seguridad con la que las decía, la naturalidad con la que movía las manos, convencía a cualquiera. Pero en casa, las cosas eran diferentes. Compartía habitación con sus dos hermanos menores. Su madre cosía hasta altas horas de la noche mientras ella terminaba sus deberes a la luz de un flexo tambaleante. Cada día era un ensayo doble, uno para sobrevivir, otro para fingir. Esa doble vida la desgastaba. Pero al mismo tiempo, había una adicción dulce en ser querida, en sentir que finalmente pertenecía. Que no era la chica invisible con uniforme heredado y almuerzo casero. Que podía ser una más. Y así, con cada paso más profundo en la mentira, Sofía empezaba a olvidar quién era realmente. La primera vez que Sofía fue invitada a sentarse con las populares, lo sintió como una consagración. Era viernes, y el patio hervía con el bullicio del recreo largo. Camila la llamó desde su lugar, moviendo ligeramente la cabeza como si estuviera aprobando algo. Ese gesto, pequeño y cargado de superioridad, le otorgó acceso al espacio más exclusivo del colegio. ¿De dónde es tu top?, preguntó Valentina, mientras removía su jugo con una pajilla de acero inoxidable. De París, respondió Sofía, sin titubear. Mi tía me lo mandó la semana pasada. Camila asintió, complacida, como si la respuesta hubiera superado una prueba invisible. La conversación continuó con anécdotas de viajes, compras y restaurantes de lujo. Sofía, con una habilidad adquirida en la observación silenciosa, supo intervenir en los momentos justos, alimentar el relato con dosis medidas de fantasía creíble. Durante los siguientes días, el grupo la absorbió con una rapidez sorprendente. Fue etiquetada en fotos, mencionada en historias, incluida en planes. Su número fue añadido a grupos de WhatsApp donde se hablaba en clave de lujo y sarcasmo. Cada mensaje era una coreografía donde debía moverse con precisión para no desentonar. Pero había momentos de silencio que la perseguían. En casa, cuando se quitaba la ropa prestada y el maquillaje, el reflejo del espejo le devolvía una versión distinta de sí misma. Una que sus nuevos amigos nunca verían. Su madre comenzó a notar el cambio. Un día, mientras cenaban arroz con huevo, le dijo: Sofía, ¿todo está bien en el colegio? Sí, mamá. Mejor que nunca, respondió, apurando el bocado. Pero la voz le tembló. Y su madre lo notó. Un sábado, fue invitada a una fiesta en la casa de Valentina. La mansión estaba iluminada como una escena de película. Al llegar, fingió estar al teléfono para no parecer deslumbrada. Sonrió, saludó con aire despreocupado,
y se mezcló entre los grupos que reían con copas en la mano. Esa noche, por primera vez, alguien la enfrentó. ¿En qué barrio vivís, Sofía? Preguntó Martina, ladeando la cabeza con falsa curiosidad. Sofía dudó una milésima de segundo. Pero fue suficiente para que Martina levantara una ceja. En Palermo Chico, mintió. Cerca del parque. Martina no respondió. Pero sonrió de una forma que Sofía no pudo descifrar. Una sonrisa que no era cálida, sino afilada. Y así, entre risas y luces, comenzó a gestarse la grieta. Las semanas siguientes estuvieron llenas de pequeñas tensiones. Martina, más que nadie, comenzó a lanzar preguntas camufladas de curiosidad. ¿Cuál era el nombre del restaurante favorito de sus padres? ¿Qué modelo exacto de auto tenía su papá? ¿Por qué nunca había subido fotos en su casa? Cada consulta era un dardo disfrazado, y Sofía lo sabía. A pesar de ello, mantenía la compostura. Había perfeccionado sus respuestas, tejidas con hilos de otras historias escuchadas, series, películas o simplemente pura intuición. Pero el miedo era constante, como una sombra pegada a los talones. El menor error podría destruirlo todo. En clase, sus notas empezaban a flaquear. No por falta de capacidad, sino por agotamiento. Las noches se alargaban entre deberes, estrategias para sostener su mentira y peleas internas. Su madre, cada vez más preocupada, comenzó a preguntar con más insistencia. «¿Estás rara, Sofía? Ya no me contás nada». Sofía se limitaba a sonreír. «Es solo el colegio, mamá». Mucha presión. Una tarde, tras una salida al shopping con el grupo, se encontró caminando sola, con una bolsa vacía en la mano, simulando haber comprado algo. No podía permitirse gastar. Una de las chicas había compartido en redes que Sofía había estado tan callada y rara. El pánico se apoderó de ella. Esa noche, lloró en silencio. No por el miedo de ser descubierta, sino porque comenzaba a preguntarse si lo que más dolería sería dejar de ser Sofía o dejar de ser la versión que todos admiraban. La invitación llegó con brillo dorado y bordes en relieve. La familia de Camila organizaba una fiesta para celebrar su cumpleaños número 17. Todos hablaban de ello, habría DJ internacional, luces, catering de lujo y hasta una estación de fotos profesional. Sofía no podía faltar. Pero no tenía que ponerse. Durante días buscó excusas para no ir, pero Valentina la confrontó con naturalidad ofensiva. «¿No vas a faltar, no? Sería rarísimo». Y entonces, volvió a su madre, como última esperanza. «Mamá, ¿podrías hacerme un vestido?» Su madre levantó la vista desde la máquina de coser. Su mirada fue una mezcla de agotamiento, sorpresa y ternura. «Claro, mi amor. Lo que vos necesites». Trabajó durante 3 noches seguidas. El vestido, hecho de tela sobrante y encajes desechados de clientas, resultó ser una pieza mágica. Al probárselo, Sofía sintió algo que no esperaba, orgullo. No por cómo se veía, sino por lo que significaba. La fiesta fue deslumbrante. Las luces, la música, la gente. Sofía llegó segura, con el vestido brillante y el cabello recogido por su madre, con delicadeza artesanal. Varias chicas elogiaron su atuendo. Ella solo sonreía. Pero Martina seguía observando. Con esa mirada que no buscaba belleza, sino grietas. En medio de la noche, mientras se tomaban fotos, Martina hizo su jugada final. «Tu vestido es hermoso. ¿De qué diseñador es?» Un silencio helado. Las cámaras seguían parpadeando. Sofía sonrió. «Mi madre lo hizo». Un murmullo se alzó entre el grupo. Algunas miradas se encontraron, incómodas. Camila frunció los labios. Valentina alzó una ceja. Martina solo dijo: «Qué interesante». Y se alejó. Sofía se quedó de pie,
sola entre luces artificiales, sintiendo que una verdad mínima había empezado a romper el cristal de su mentira. Sofía caminaba por los pasillos del colegio con una nueva sensación, la inquietud de ser observada con desconfianza. Algo había cambiado en la atmósfera. Ya no era la admiración disfrazada de curiosidad lo que sentía, sino una especie de escepticismo. Sus pasos eran los mismos, pero el suelo parecía menos firme. Todo comenzó a desmoronarse después de la fiesta en casa de Valentina. Aunque en apariencia había sido una noche exitosa, ella había sabido jugar su papel, había contado historias de viajes inexistentes, había reído en sincronía, algo en el aire había cambiado. No lo entendió hasta días después, cuando escuchó el rumor, Martina había empezado a investigar. Una tarde, mientras buscaba un libro en la biblioteca, escuchó su nombre en una conversación que provenía del otro lado del estante. Y cuando le pregunté de nuevo por su edificio, titubeó. Mi prima trabaja en Palermo Chico y no hay nadie con ese apellido. Te lo juro, decía Martina con voz baja pero segura. Sofía sintió que el aire desaparecía. Se quedó quieta, helada, con un libro abierto frente a ella sin leer una sola palabra. Ese momento fue el primer golpe real a la muralla que tanto trabajo le había costado levantar. La estructura comenzaba a agrietarse y, por primera vez, Sofía no supo si debía correr a reforzarla o dejar que cayera. En los días siguientes, notó señales claras, los saludos eran más breves, las conversaciones más superficiales. Camila había dejado de etiquetarla en fotos. Valentina, antes efusiva en los mensajes, ahora respondía con monosílabos. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue el silencio. Ese silencio cruel de los grupos en los que antes era bienvenida y ahora se sentía como una intrusa. El grupo de WhatsApp, @Golden Girls, donde antes se hablaba de planes y fiestas, ahora era un flujo continuo de mensajes en los que ella parecía invisible. Esa noche, Sofía tomó una decisión. Abrió la aplicación y se salió del grupo. No escribió nada. No explicó. Nadie respondió. En su casa, se encerró en el baño. Se miró al espejo durante minutos. Se sacó la base, el rubor, la máscara de pestañas. Se quitó los aros de fantasía que fingían ser de oro. Se quedó mirándose, vulnerable y real. Se dijo en voz baja, ya no más. Esa noche cenaron tallarines con manteca. Su madre, que venía cansada de un día en el taller, la observó en silencio. Sabía que algo andaba mal, pero no presionó. Hasta que Sofía, sin poder contener más lo que sentía, soltó. Mamá, me descubrieron. La madre dejó los cubiertos sobre la mesa. ¿Qué cosa, hija? Todo. Que no soy rica. Que todo era mentira. Mis amigas ya no son mis amigas. Hubo un silencio. Su madre respiró hondo. Sofía, vos no tenés que fingir para gustarle a nadie. El valor que tenés no se mide por lo que mostrás, sino por lo que sos. Las lágrimas le cayeron sin freno. Su madre la abrazó fuerte, como cuando era niña y tenía pesadillas. Y por primera vez, Sofía no sintió que tenía que explicar nada. Esa misma semana, la profesora de literatura asignó un trabajo especial, una exposición oral sobre ¿quién soy yo? Sofía pensó que era una coincidencia cruel. ¿Quién era ella? ¿La hija de una costurera que había construido una identidad falsa? ¿La chica invisible que nadie miraba antes de mentir? ¿O la Sofía que lloraba en el baño por no poder sostener la máscara? Empezó a escribir. Página tras página. Al principio con miedo, con vergüenza. Pero algo se liberaba con cada palabra que ponía sobre el papel. Lo que había callado durante meses, ahora salía con una fuerza que la sorprendía. No buscó adornar nada. Escribió sobre su casa pequeña, sobre compartir habitación con sus hermanos, sobre cómo su madre transformaba ropa usada en atuendos únicos. Sobre las veces que se sintió invisible. Sobre la vez que sintió que debía mentir para que la quisieran.
Cuando terminó, se sentía distinta. Como si cada palabra le hubiera quitado una piedra del pecho. El día de la exposición llegó. La profesora los llamó al frente uno por uno. Algunos hablaron de sus hobbies, otros de su familia, otros simplemente improvisaron. Sofía temblaba. Pero cuando escuchó su nombre, se levantó. Caminó hasta el frente. Respiró hondo. Me llamo Sofía. Y durante meses fingí ser alguien que no soy. Hubo un murmullo leve. Ella siguió. Fingí tener dinero. Fingí vivir en un barrio que no conozco. Fingí que mi vida era lujosa porque pensé que si mostraba la verdad, no sería suficiente para ustedes. Pero ya no quiero seguir escondiéndome. Sofía habló durante 5 minutos. Con voz temblorosa al principio, pero cada vez más firme. No pidió perdón. No justificó. Solo compartió su verdad. Su historia. Al terminar, hubo un silencio. Largo. Casi incómodo. Y entonces, alguien aplaudió. Fue una compañera de otra sección. Después otro. Y otro. Al final, todo el aula estaba de pie, aplaudiendo. No por la mentira que cayó, sino por el valor de revelarla. Por la verdad que había encontrado voz. Sofía bajó del estrado con lágrimas en los ojos. No de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba comenzando a ser vista. No por lo que fingía ser, sino por lo que realmente era. Después de su confesión en la exposición oral, algo comenzó a cambiar. Al principio fue imperceptible, como una brisa cálida en una tarde de otoño. Pero pronto se convirtió en una corriente que arrastraba capas de miedo, vergüenza y mentira. Sofía, que había temido tanto mostrarse como era, comenzó a notar que la verdad, por dolorosa que fuera, tenía un poder insospechado. Los días siguientes fueron extraños. Algunos compañeros la miraban con asombro, otros con admiración callada. Ya no era el centro de las bromas crueles ni el blanco de las miradas inquisidoras. Nadie volvió a preguntarle qué auto tenía su papá ni dónde veraneaba. Y aunque algunos del círculo de las populares la ignoraron deliberadamente, otros empezaron a acercarse por primera vez, de verdad. Una tarde, Clara, una chica del curso que apenas conocía, se sentó a su lado en el recreo y le ofreció una galletita. «Te escuché el otro día», dijo, sin preámbulos. Me reidentifiqué. Yo también vivo en un barrio que no digo. Me da miedo que se rían. Sofía la miró. No sabía qué decir, pero sonrió. Por primera vez, alguien se abría con ella desde la empatía, no desde la competencia. Gracias, dijo finalmente. No sabes lo que significa. Ese pequeño gesto le dio más fuerza que 1000 likes en redes. Porque era real. En casa, su madre también parecía distinta. No por fuera, seguía cosiendo con la misma concentración, preparando comida con lo que había, buscando ofertas en la verdulería, sino por dentro. La miraba con una especie de orgullo silencioso. Como si supiera que su hija había atravesado algo profundo y había salido más fuerte. «Te notas más liviana, Sophie», le dijo una noche mientras le servía un guiso caliente. «Lo estoy», respondió ella, y no necesitó explicar más. Sin embargo, el camino hacia la aceptación completa no fue recto ni fácil. Martina, que había liderado el derrumbe de su farsa, no parecía dispuesta a soltar el pasado tan fácilmente. Seguía lanzando comentarios al pasar, miradas cargadas de desprecio sutil. «Qué lindo que ahora todos aplauden la pobreza», murmuró una mañana mientras pasaba a su lado. Sofía no respondió. No porque no tuviera ganas, sino porque estaba aprendiendo que el silencio también podía ser una forma de resistencia. Pero no estaba sola. Clara la invitó a unirse a un grupo nuevo, pequeño pero sincero. No tenían fiestas en mansiones ni viajes en avión privado,
pero compartían charlas honestas, tardes de mate, y un grupo de estudio que de verdad ayudaba. Sofía empezó a encontrar un espacio donde podía respirar. Una tarde, Clara la animó a postularse para un concurso de ensayos del colegio. El tema era la identidad en tiempos de redes sociales. Sofía dudó. No porque no tuviera que decir, sino porque aún le costaba creer que su voz tuviera valor más allá del aula. Tu historia vale, Sofía, insistió Clara. Si yo hubiera escuchado algo así hace un año, me habría sentido menos sola. Eso bastó. Sofía se sentó frente a su cuaderno y comenzó a escribir. No repitió lo dicho en clase. Esta vez profundizó. Habló de la presión de aparentar, de cómo las redes pueden ser vitrinas de vidas falsas, de cómo el miedo al rechazo puede convertir a alguien en un actor constante. Y también escribió sobre la libertad que llega cuando se elige dejar de actuar. Entregó el ensayo sin expectativas. Pero con una sensación distinta, la de haber dicho lo que tenía que decir. Unas semanas después, recibió la noticia, había ganado el primer lugar. La ceremonia de premiación fue en el auditorio del colegio. Su madre fue con ella, vestida con su mejor blusa y lágrimas en los ojos desde que llegaron. Cuando llamaron a Sofía al escenario, los aplausos retumbaron en el salón. Esta vez no eran por una fachada. Eran por ella. Al leer un fragmento de su ensayo frente a todos, su voz tembló un poco. Pero no por miedo, sino por emoción. Era la misma voz que antes se camuflaba para sonar más segura, más rica, más digna. Ahora, sonaba auténtica. Y era suficiente. Al bajar del escenario, entre felicitaciones, una figura inesperada la esperó cerca del fondo, Martina. No sabía que podías escribir así, dijo, cruzada de brazos. Sofía la miró sin rencor. Hay muchas cosas que no sabes de mí. Martina no respondió. Solo asintió levemente antes de dar media vuelta y alejarse. Sofía no sintió odio ni triunfo. Sintió paz. No necesitaba la aprobación de todos. Solo necesitaba la suya. Esa noche, mientras cenaban en casa, su madre la abrazó con fuerza. Vos vas a llegar lejos, hija. Pero no porque finjas ser otra, sino porque te animaste a ser vos. Y Sofía supo que era cierto. La semana siguiente fue una montaña rusa de emociones para Sofía. El video se había esparcido como pólvora en un campo seco. Su rostro, su voz, su verdad ya no eran secretos. Todo estaba ahí, su casa sencilla, su madre en el fondo saludando a la cámara con las manos manchadas de hilo y telas, sus palabras entrecortadas por la emoción, hablando de esfuerzo, de dignidad, de amor. Había sido grabado sin que ella lo supiera, por uno de sus compañeros del taller de literatura, durante una presentación final donde habló desde el corazón, sin máscaras. Fue un ejercicio de escritura íntima, pero alguien, pensando que hacía justicia, lo compartió. En pocas horas, había sido replicado en múltiples redes sociales, comentado, admirado, juzgado. Algunos lo llamaban inspirador, otros lo acusaban de oportunismo. El lunes, al llegar al colegio, todos la miraban. No con burla. No con odio. Con algo peor, con una mezcla de compasión y distancia. Sofía, comenzó a decirle Martina cuando la vio cruzar el patio, no sabíamos. Sofía asintió con una leve sonrisa, sin responder. No sabía qué podía decir que no estuviera ya dicho, repetido, viralizado. Camila ni siquiera se acercó. Valentina, en cambio, le dejó una nota doblada en el casillero, admiramos tu valor. Pero no sé si aún podemos ser las mismas. Esa frase se quedó rebotando en su mente todo el día. ¿Las mismas? ¿Qué significaba eso? ¿Acaso ella había cambiado? ¿O solo se había atrevido a mostrar lo que siempre había ocultado? En el aula, los profesores eran distintos. Más amables, más atentos. Una de ellas incluso la abrazó sin decir palabra.
Algunos compañeros se sentaron a su lado para decirle que ahora la entendían mejor. Pero ese ahora dolía. Porque significaba que antes no la habían visto. Después de clases, Sofía fue a sentarse sola en las gradas del gimnasio vacío. La luz del atardecer se colaba por los ventanales, tiñendo de naranja los pisos de madera. Cerró los ojos y respiró profundo. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que sostener una historia. Y sin embargo, la soledad pesaba más de lo que esperaba. El celular vibró. Era un mensaje de su madre. Estoy orgullosa de ti. Siempre lo he estado. Lo demás, no importa. Las lágrimas llegaron sin permiso. No por tristeza. Por alivio. Poco después, recibió una invitación inesperada. El rectorado del colegio quería que ella participara en una charla motivacional organizada por una fundación. Querían que contara su historia, que hablara de la presión social, de la necesidad de pertenecer, de cómo se construye la autoestima desde la verdad. ¿Y si no quieren escucharme? Le preguntó a la orientadora escolar. Ya lo hicieron. Y no pudieron ignorarte, respondió ella. Ahora, háblales tú, pero con tu voz, no con la que usaste para encajar. Esa noche, Sofía no durmió. No por ansiedad, sino porque por fin sentía que tenía algo que decir. Algo real. Al día siguiente, se presentó frente a un auditorio lleno de estudiantes. No solo del Santa Florencia, también de otros colegios. Su historia se había convertido en una conversación nacional. En su discurso, habló sin papeles, sin guiones. Contó cómo fue crecer sabiendo que su realidad no encajaba con lo que el mundo aplaudía. Cómo la necesidad de pertenecer la llevó a disfrazarse. Pero también habló de amor. Del que había en su hogar. Del que se había negado a sí misma para ganar una aprobación ajena. Todos queremos ser aceptados, dijo. Pero nadie debería tener que mentir para lograrlo. Hubo un silencio denso al final. Y luego, los aplausos. Después del evento, una chica de primer año se le acercó. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Gracias, Sofía. Yo también pensé que tenía que fingir. Pero ahora sé que no. Ese momento, ese gesto, valió más que todos los likes falsos, que todas las fiestas a las que fue invitada, que cada historia inventada para ser alguien más. Sofía regresó a su casa con el corazón lleno. Había perdido cosas, amistades, espacios, ilusiones. Pero había ganado algo más importante. Había recuperado su reflejo. Había encontrado su voz. Y aunque el camino por delante no iba a ser fácil, ahora sabía que podía recorrerlo sin disfraces. Porque ya no tenía miedo de ser Sofía. Con el paso de los días, la tormenta mediática fue bajando. Las vistas al video empezaron a estabilizarse, los comentarios en redes se espaciaron, y los rumores en el colegio se diluyeron como el eco de una canción que ya todos habían escuchado. Pero Sofía no volvió a ser la misma. No porque se hubiera transformado por completo, sino porque, al fin, se estaba permitiendo ser ella misma. Había aprendido que no todos los silencios eran cobardía, y que no todas las verdades se gritaban. A veces, se vivían. Aunque muchas puertas se cerraron, invitaciones que ya no llegaron, mensajes que dejaron de contestarse, grupos de WhatsApp que ahora solo veía de lejos, otras empezaron a abrirse. El grupo del taller de literatura la recibió con una calidez distinta. No con compasión, sino con respeto. Personas con quienes antes apenas intercambiaba saludos empezaron a compartirle sus propios secretos, inseguridades, problemas familiares, miedos ocultos bajo capas de normalidad. Sofía se convirtió, sin buscarlo, en una especie de espejo para muchos. Y eso la conmovía. Porque entendía, ahora más que nunca, que todos llevaban algo que querían esconder. Un viernes, mientras esperaba el colectivo para volver a casa, se encontró con Andrea, una de las chicas más calladas del colegio.
Nunca habían cruzado más de 2 palabras. ¿Sofía? Preguntó, dudosa. Sí, respondió, con una sonrisa genuina. Solo quería decirte que me hiciste pensar mucho. Mi papá está sin trabajo hace meses, y yo me sentía avergonzada de contarlo. Pero escucharte me hizo sentir menos sola. Sofía no supo qué decir. Solo la abrazó. Esos encuentros, breves y espontáneos, fueron dejando huellas profundas. Le recordaban que la autenticidad, aunque dolorosa al inicio, tenía un efecto contagioso. En casa, las cosas seguían igual en lo material, pero todo se sentía distinto. Su madre ya no le preguntaba con temor si todo estaba bien en el colegio. Ahora le decía con orgullo que tenía una hija valiente. Sus hermanos empezaron a presumirla entre sus amigos. Incluso su padre, de pocas palabras, la sorprendió una noche mientras cenaban. «Sos más fuerte que todos los que te juzgaron». Sofía bajó la mirada, conmovida. No por modestia, sino por el peso de sentir que, por primera vez, era reconocida en su verdad. Sin embargo, la exposición también trajo desafíos. Algunas chicas del colegio la tildaban de «busca fama», como si su dolor hubiese sido una estrategia. Otros decían que ahora se creía especial. Sofía aprendió a no responder. Sabía que esas voces hablaban desde el miedo a verse reflejadas en ella. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos, vio a Camila en el banco donde solían sentarse las populares. Estaba sola. Sin pensarlo demasiado, Sofía se acercó. ¿Puedo sentarme? Camila la miró un instante. Luego asintió, con una sonrisa débil. Te convertiste en alguien muy distinta a lo que pensé, dijo. No soy distinta. Solo dejé de fingir. Camila bajó la mirada, incómoda. Nosotras también fingimos. Todos lo hacemos un poco, ¿no? Sofía no respondió. Pero entendía. El disfraz que ella se había quitado era más evidente. Pero muchos otros seguían ahí, invisibles, disfrazados de seguridad, sarcasmo o indiferencia. Ese mismo día, al llegar a casa, encontró un sobre la mesa. Su madre lo miraba con una mezcla de emoción y nerviosismo. «Llegó esto para vos». Sofía lo abrió lentamente. Era una carta de la fundación que había organizado la charla semanas atrás. La invitaban a participar en un programa de liderazgo joven. Querían que representara a su colegio en una serie de encuentros con estudiantes de todo el país. Sintió el estómago apretarse. No por miedo, sino por algo que no había sentido en mucho tiempo, ilusión real. Ganas sinceras. ¿Vas a hacerlo?, preguntó su madre. Sí. Esta vez, como yo. Esa noche, Sofía se sentó frente a su antiguo cuaderno de notas. Aquel donde alguna vez había escrito listas de las mentiras que debía recordar. Esta vez, comenzó una nueva página. Cosas que son verdad. Y escribió. 1. Mi madre es la mejor costurera del mundo. 2. Mi padre sabe arreglar hasta lo que parece roto. 3. No necesito marcas para valer. 4. Ser querida por quien soy duele menos que ser aceptada por quien no soy. 5. No estoy sola. Cerró el cuaderno con una sonrisa. Porque aunque el mundo no había cambiado, ella sí. Y eso era suficiente. El apodo empezó como una broma entre pasillos. La chica del video, decían algunos, con tono burlón o simplemente curioso. Pero con el tiempo, Sofía empezó a apropiarse del mote. Porque ese video, aunque la expuso, también la liberó. Era una cápsula de verdad que había desarmado todo lo falso. Y aunque al principio dolió, ahora entendía que necesitaba romperse para construirse desde un lugar más honesto. La invitación de la fundación había sido solo el inicio. Lo que siguió fue una cadena de encuentros, talleres, entrevistas y conversaciones con jóvenes de otros colegios, barrios y realidades.
Y en cada uno de esos espacios, Sofía no era la impostora de antes. Era la chica que hablaba con la voz temblorosa pero segura, que no ocultaba su historia ni sus orígenes. En una de esas jornadas, conoció a Joaquín. Alto, de sonrisa amplia y mirada transparente. Venía de una escuela pública del conurbano, hijo de una enfermera y un panadero. Se habían reído al notar que ambos sabían coser botones, él porque su mamá le enseñó de chico. Fue una conversación breve, pero en la que Sofía sintió algo que hacía mucho no experimentaba, conexión sin juicio. ¿Y vos por qué estás acá?, le preguntó él, con interés genuino. Porque mentí mucho tiempo. Hasta que no pude más, respondió, sin adornos. Joaquín no se rió. Solo asintió. A veces se nos exige tanto que la verdad parece una debilidad, dijo él. Pero no lo es. Esa frase se le quedó clavada. Durante los siguientes encuentros, Sofía y Joaquín compartieron más tiempo. Caminatas, mates en el parque, charlas sobre libros y series. No hablaban de ropa ni de viajes. Hablaban de sueños, miedos, familia. Por primera vez, Sofía se sentía vista de verdad. No por lo que decía tener, sino por lo que era. Mientras tanto, en el colegio, algo extraño comenzaba a suceder. Algunos de los que antes la miraban por encima del hombro, ahora la consultaban para proyectos, le pedían ayuda para hablar en público, incluso la seguían en redes por razones distintas, buscaban autenticidad. Y sin embargo, no todo era fácil. Hubo una mañana en la que una compañera, Lucía, le susurró al pasar. Igual, si no fuera por el video, nadie sabría quién sos. Esa frase la hirió más de lo que quiso admitir. Porque en el fondo, a veces aún dudaba. ¿Quién era sin ese video? ¿Sin esa historia? Esa noche, habló con Joaquín por videollamada. Él estaba en su habitación, con las paredes llenas de recortes de periódicos y notas manuscritas. Parecía el cuarto de un soñador crónico. ¿Sabes qué pienso?, le dijo él. Que no sos la chica del video. Sos la que decidió hablar. Y eso es algo que nadie puede editar ni viralizar. Sofía sonrió. Porque entendía que esa era la diferencia clave. El video fue un accidente. Hablar, no. Pasaron semanas. El año escolar avanzaba, y Sofía sentía que algo se cerraba. Como un ciclo. Se acercaba la entrega de diplomas, la fiesta de fin de curso, y con ello, la despedida de un capítulo marcado por máscaras y revelaciones. Un día, recibió otra nota. Esta vez, en su casillero. Sin remitente. Solo decía: gracias por mostrar que ser uno mismo no es un error. Era anónima. Pero no importaba. Porque entendía que no hablaba solo de ella. Hablaba de todos los que, alguna vez, se sintieron fuera de lugar y aún así decidieron quedarse. Cuando llegó la ceremonia de clausura del colegio, todos esperaban el típico discurso de honor. Pero fue el rector quien sorprendió a todos. Este año, queremos cerrar con una voz que nos enseñó algo valioso, dijo desde el atril. Que el mérito no siempre viene en envoltorios brillantes, pero sí en la verdad y el coraje. Y llamó a Sofía. Ella caminó hasta el escenario entre un mar de murmullos y aplausos. Algunos sinceros, otros tibios. Pero todos atentos. Con el micrófono en la mano, y el corazón latiendo como tambor, habló. Nunca pensé que estaría acá, comenzó. Pero más que agradecer un premio, quiero compartir una idea. No dejen que el miedo a ser distintos los obligue a mentir. Lo que somos es suficiente. Incluso cuando nadie lo aplaude. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue hondo. Y cuando estallaron los aplausos, no se sintieron como un premio. Se sintieron como un abrazo colectivo. Esa noche, ya en su casa,
Sofía guardó la medalla que le habían dado en una caja de cartón, junto con el uniforme que tanto había detestado. No como rechazo, sino como cierre. Ya no era la chica que fingía ser rica. Tampoco solo la del video. Era ella. Y eso era mucho más. Era una tarde tibia de diciembre cuando Sofía volvió a caminar por el barrio donde había crecido. Ya sin uniforme, sin mochilas cargadas de inseguridad, sin necesidad de fingir nada. Caminaba despacio, con la frente en alto, reconociendo cada rincón como si lo viera por primera vez. Las veredas rotas, las paredes con grafitis, el kiosco de Don Miguel, el árbol donde había escrito su nombre de niña, todo seguía igual, pero ella no. Esa semana, había terminado oficialmente el colegio. No con honores académicos, ni con las mejores notas, pero sí con algo que pocos podían presumir, con una historia que ya no necesitaba disfrazar. El grupo de jóvenes con los que había compartido talleres en la fundación la había invitado a sumarse a una nueva campaña, Verdades que Valen. Una propuesta para recorrer escuelas públicas y privadas dando charlas sobre identidad, autoestima y presión social. Sofía no dudó ni un segundo. Esta vez, no necesitaba pensarlo tanto. Hablar desde su experiencia ya no le daba vergüenza. Le daba propósito. Un sábado por la mañana, mientras colgaba ropa en la terraza, su madre le trajo una noticia inesperada. Te llamó una periodista. Dijo que quiere entrevistarte para un documental. ¿Un documental? Sí, sobre adolescentes y redes sociales. Parece que alguien recomendó tu historia. Sofía bajó la mirada, incómoda. Aunque ya había aprendido a convivir con su pasado, aún había partes que dolían. No tenés que hacerlo si no querés, le dijo su madre, con ternura. No, sí quiero. Pero esta vez, quiero contarla bien. No como la chica del video. Como yo. La entrevista se grabó en el living de su casa. Con la máquina de coser de fondo, los dibujos de sus hermanos en las paredes y el mate sobre la mesa. Cuando la periodista le preguntó si volvería a mentir para encajar, Sofía se quedó en silencio unos segundos. No lo haría, dijo. Pero tampoco me juzgo por haberlo hecho. En ese momento, era la única forma que conocía para sobrevivir. Las palabras salieron claras. Verdaderas. Como si por fin entendiera que su error no la definía, pero sí la había empujado a cambiar. Pasaron meses. El video viral quedó en el pasado, enterrado bajo nuevas publicaciones, nuevas polémicas, nuevas modas. Pero lo que Sofía había construido desde entonces era real. Era lento, pero sólido. En el primer taller que dio junto a la fundación, en una escuela humilde del interior, se encontró con una sala llena de chicas y chicos atentos. Escuchaban con los ojos abiertos, como si alguien por fin hablara su idioma. Yo también pensé que tenía que mentir para valer, dijo una chica al final, con lágrimas en los ojos. Pero escucharte me hizo entender que no estoy rota. Sofía le apretó la mano. Porque sabía lo que significaban esas palabras. Porque una vez, también había necesitado escucharlas. Por las noches, solía escribir en su diario. Aquel cuaderno que antes usaba para anotar qué mentira había dicho a quien, ahora era un espacio de reflexión y sueños. En una de las últimas páginas escribió: fingí ser alguien que no era para que me quisieran. Y me terminé perdiendo a mí misma. Pero hoy, ser quien soy me alcanza. Y eso me hace libre. Un día, recibió un mensaje inesperado. Era de Martina. Vi lo del documental. Te felicito. Me costó entender lo que hiciste, pero ahora lo respeto. Sofía no respondió de inmediato. Lo pensó. Porque el perdón no siempre es automático. Pero cuando respondió, fue breve y sincera. Gracias. A veces todos llevamos disfraces. Algunos solo se notan más. Ese fue el cierre que necesitaba. No un regreso a la amistad rota, pero sí una reconciliación silenciosa con su historia.
Y entonces llegó la universidad. No era una institución lujosa ni reconocida por sus edificios modernos, pero a Sofía le encantaba. Estudiaba comunicación social, y cada clase era una ventana nueva. Se sentaba en el aula con su cuaderno gastado, el mismo que la había acompañado todo el último año, y tomaba notas con una atención nueva. Ahora estudiaba no solo por un futuro mejor, sino para darle voz a quienes, como ella, habían sido invisibles. Joaquín también había ingresado a una universidad pública. Seguían en contacto, con una amistad que avanzaba despacio, sin presión, pero con una complicidad que crecía con cada charla. «Sos mi persona real favorita», le dijo él una tarde, mientras compartían un café en la plaza. «Vos también sos mi lugar seguro», le respondió ella. Y sonrieron. Porque ya no necesitaban pretender. Porque lo más valioso que tenían no eran títulos, ni marcas, ni seguidores. Era la verdad. La verdad que se quedaron cuando todo lo demás se cayó. La verdad que ilumina desde dentro. La verdad que no necesita prestarse luces. Porque al final del camino, Sofía entendió que nunca se trató de encajar. Se trataba de brillar. Con luz propia.